y aquellos amigos, hermanos que no tienen, pueden leer de la pantalla en el libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Y lo que vamos a leer de nuestras Biblias va a ser proyectado ahí. Lo que vamos a hacer en esta noche es, como dije, leer una porción, tratar con la ayuda del Señor de explicarla y aplicarla para cada una de nuestras vidas. Eso es lo que básicamente intentamos hacer. Cosa que nos vayamos de este lugar y podamos decir, así ha dicho el Señor. ¿Sí? Así no dijeron en la iglesia, así dijo el que predicaba, ¿no? Podamos salir de este lugar y decir, así ha dicho Dios. Hechos capítulo 11, versículo 5 al 14, vamos a leer. Dice, hablando Pedro, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y dice el versículo 14, y es el versículo que vamos a leer y estudiar en esta noche. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Esta historia en el libro de Hechos no es una historia más. De hecho, todo lo que está en la Biblia no es una historia más, pero es muy importante lo que sucede en Hechos capítulo 11 y todo el capítulo 10, porque marca un antes y un después en el libro. Nosotros, si leemos Hechos, vamos a ver que después de este suceso, que vamos a tratar de resumir, el libro toma otra dinámica y comienza a nombrarse aquí el gran apóstol Pablo, quien predica a los judíos, pero con un amor y un deseo ferviente por los gentiles, por todos los hombres. Como dije, esta historia está en el capítulo 10 y parte del capítulo 11, y si la tendríamos que resumir, podríamos mencionar, si se puede decir, 3 etapas, ¿sí? Y antes de mencionarlas, tener presente que los protagonistas o los hombres que sobresalen en esta historia es un hombre llamado Cornelio, un gentil, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, y por el otro lado el apóstol Pedro, que sí era un judío. La primera parte podríamos verlo así, estaba este hombre, comienza el capítulo 10, lo voy a tratar de resumir fielmente. Estaba en su casa, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, se me fue el nombre, Cornelio estaba en su casa, y él tiene una visión. Este era un hombre bueno, dice que oraba y sus oraciones fueron escuchadas, y en esta oración hay un ángel que le dice, mandá simplemente esto, mandá a buscar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te va a decir las cosas que tenés que hacer.
Este hombre llamó a sus siervos y, como dice la palabra, a aquellos de confianza, y hizo como el ángel le dijo, mandó a Jope a buscar a Pedro. Al otro día, y en Jope, Pedro dice que a la hora de la oración subió a la terraza y vino sobre él un gran hambre. Sí, a la hora de la oración vino sobre él hambre, y dice la palabra que entró en éxtasis, y en esa visión vio que desde el cielo descendía algo como un lienzo que era sostenido en sus puntas por el mismo cielo, y de ese cielo descendían todo tipo de animal. Y escuchó una voz que decía, Pedro, mata y come. Para nosotros es algo común, ¿no? Matar a un animal, lo que sea, y comerlo. Pero para un judío que consideraba a ciertos animales inmundos, como bien hemos leído, dice que Pedro dijo, Señor, no. Aún Pedro, imagínense lo que esto significaba, que aún teniendo mucho hambre, y nosotros cuando tenemos hambre comemos lo que sea, dice que vio animales inmundos para el pueblo de Israel, pero era tanto su celo que dijo, Señor, yo no voy a matar. Y dice la palabra que escuchó también una voz que dijo, lo que Dios ha hecho limpio, no lo consideres vos, Pedro, inmundo. Y pronto esos hombres que habían salido de Cesarea llegaron y golpearon la puerta, y el mismo Espíritu le dijo, descendé, él estaba en la azotea, descendé, porque hay hombres que te buscan. Y podríamos mencionar ahora la segunda etapa de esta historia, es que Pedro hace caso al Espíritu Santo y va hacia Cesarea a encontrarse con este hombre. Pedro y Cornelio se van a encontrar. Esta podríamos decir que sería la segunda etapa de la historia. Y Pedro entiende por esta visión que la salvación no es solamente para los judíos, sino que Dios ha salvado tanto a judíos como a gentiles, es decir, a todos los hombres. Y la tercera etapa de esta historia es lo que nosotros encontramos en el capítulo 11, porque tanto los discípulos judíos, creyentes judíos, no podían entender que esto, lo que había pasado. Entonces lo llaman y, como dice la Reina Valera, pone como título, Informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Miren lo que dice, voy a leer varios versículos, así que ustedes si quieren los pueden buscar o leerlos de arriba. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, miren, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aún la iglesia, los judíos creyentes, de alguna manera no entendían lo que estaba pasando, y cuanto más aquellos que no eran creyentes, ¿no? Le reclamaban a Pedro, ¿cómo vas a entrar en la casa de un gentil, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios? Y aún más, ¿cómo vas a comer con ellos? Y el versículo 14 dice, y es el versículo que vamos a considerar, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Este es un versículo muy simple y que si usted lo lee varias veces, mientras yo le estoy hablando, usted lo lee, fija su mirada allá arriba y lo lee y trata de memorizarlo, en cuestión de segundos o minutos lo va a memorizar, ¿sí? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él se refiere obviamente a Pedro y tú a Cornelio, estos hombres que tuvieron un encuentro. El que hablaba era Pedro y el que escuchaba era Cornelio. Y cuando consideraban este versículo, como dije, tan simple, como una oración, pero la verdad que tan profundo, me llamó la atención lo que Dios le dijo a Cornelio
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Ser salvo. Miren una definición de salvo. Y voy a comenzar con esto. Ser salvo. Si uno busca en el diccionario, salvo significa que ha salido ileso de una situación de peligro. Muy cortita. Alguien que ha salido ileso de una situación de peligro. Ahora, cuando nosotros hablamos de ser salvo, o tratamos de dimensionar lo que esto significa, está relacionado a la situación en la cual fue salvo. ¿Qué es lo que quiero decir? O un matemático diría, es proporcional a la situación de la que fue librado. Lo voy a explicar de esta manera. Un alumno que tiene que rendir, está esperando que el profesor lo llame para dar una lección y toca el timbre. Él puede decir, el timbre me salvó. ¿Sí? Otra situación. Un hombre que está en el mar, nadando, es llevado por las olas a un lugar donde él ya no puede hacer pie, es llevado muy profundo, a un lugar muy profundo, mar adentro, y alguien lo tiene que rescatar y él puede decir, soy salvo o me salvó el guardavidas. Ahora, si nosotros vemos los dos ejemplos, hablando de ser salvo, bueno, en la mayoría de los casos nadie muere por rendir una lección mal. ¿Sí? Creo que ningún alumno o ningún chico ha muerto por rendir mal. Ha tenido que dar cuenta en la casa, ¿no? Pero nadie ha muerto por rendir mal. Pero sí sabemos que personas que no saben nadar o que tienen poca resistencia para nadar han muerto en el mar. Ese es el punto que quiero mencionar. Que ser salvo, como bien dice esta definición que hemos leído, la dimensión de ser salvo está relacionado a la situación de la cual ha sido salva. Y seguramente en este texto ustedes estarán pensando, bueno, ¿de qué situación fue salvo Cornelio? ¿De qué situación? ¿De dónde esas palabras lo iban a hacer salvo de qué? La respuesta es, podríamos decir, muy amplia, pero voy a usar un término que conocemos. Cornelio fue salvo del infierno. Cornelio fue salvo de la ira de Dios. Cornelio fue salvo de la mano poderosa de un Dios, como vamos a ver, que es vengador. Y como dije, voy a usar el término infierno porque es algo, en primer lugar, que está en la Biblia, y segundo, es algo que, como vamos a ver, muchos de alguna manera tenemos una idea de lo que esto significa. El problema, hablando del infierno, y vamos a ver, tratar de mencionar de dónde fue salvo Cornelio, el hombre de alguna manera tiene una idea de lo que es el infierno, ¿sí? Y no estoy hablando de creyentes, el hombre en general. Usted tal vez es la primera vez que viene a la iglesia y de alguna manera tiene una idea de lo que significa el infierno. Mire, yo le voy a leer, estas son frases seculares. La primera es, en una ciudad hubo una explosión y el diario escribió, el trabajo de Herbert era ir a ese infierno, a un lugar donde había habido una explosión y rescatar a tantas personas como fuera posible. Coordinó el rescate de más de 700. ¿Sí? Se da cuenta que el hombre de alguna manera tiene una noción o una idea de lo que es el infierno. De alguna manera ese lugar que estaba tal vez en llamas, que se estaba destruyendo, de alguna manera para aquel que escribe le daba la idea del infierno. Hay otra historia, otra oración, también sacada, extraída. Él oía gritos por todas partes, gritos de dolor, gritos de terror, gritos de desesperación. Parecía que estaba en el infierno. No sé, cuando leí este artículo no sé de qué situación se está refiriendo, pero sí sé que era un momento
como dice, un momento de terror, un momento de desesperación, un momento de dolor. Y dice quien escribe, parecía que estaba en el infierno. Y la última, esta es, seguramente alguna la vio, de hace algunas semanas, hablando de esta guerra entre Ucrania y Rusia y la tierra que está expuesta al frío, dice, es cortita, el invierno en el Donbass es un infierno. El invierno en el Donbass es un infierno. ¿Se da cuenta lo que intento decir? Que de alguna manera el hombre, a lo que hemos escuchado, hemos aprendido, tiene una noción de lo que es el infierno. El problema, y quiero que preste atención a esto, es que es solo una noción. Usted puede tener una idea del infierno, y eso es un problema, que solamente sea una idea. Yo quiero ahora, como dije, leer algunos textos, y lo voy a invitar que lea desde la pantalla para que pueda prestar atención, porque es algo muy importante que no solamente sea una idea, sino que entienda que esto es una realidad. Dice Marcos capítulo 9, versículo 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere. Este infierno, este lugar de condenación, es un lugar donde la persona no muere, no se termina, no llega a un fin. Este lugar dice también ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, un lugar de sufrimiento, eternamente sufriendo. Básicamente es esto: el hombre nunca muere, el sufrimiento nunca se va. El infierno es esto: el hombre nunca muere, el sufrimiento nunca se va. Ahora, dice, no puede ser apagado. Usted seguramente lo estará leyendo ahí, 45 y 46. El fuego nunca se apaga. Una de las cosas sorprendentes es que Satanás tiene mucho poder. ¿Sí? No hay que ignorar, de hecho Pablo lo dice. Pero si hay algo que no puede detener Satanás es el infierno. Algunas veces pensamos en esta idea del infierno, que el infierno es la casa de Satanás, y como vamos a ver, estamos lejos de eso. Algunas veces de una forma jocosa decimos, bueno, cuando las personas se van al infierno, Satanás es el encargado de dar diferentes tareas. El infierno es preparado por Dios, es el lugar en el cual el hombre eternamente tiene que pagar por sus pecados. Hablaba con unos chicos en esta semana y le contaba de una conversación que tuve con alguien que en algún momento vino, y charlando, hablábamos de Dios y un Dios de amor, y él me decía, no, sí creo esa parte, pero yo no creo en el infierno. Y bueno, ¿qué hice yo? Le busqué la Biblia y le leí los textos que hablaban del infierno. Sí, me dice, pero yo no creo que Dios mande al infierno a las personas. Y vuelvo a decir, pero mirá lo que dice la palabra. Está bien, pero yo no creo. Bueno, no se basa en lo que uno cree. De alguna manera lo hemos venido diciendo, no se basa en la idea que yo tenga del infierno. Si sabemos que el infierno es un lugar en el cual Dios va a condenar. Mateo capítulo 25, versículo 46. Otro nombre para llamar a este lugar de castigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10.
20, versículo 15. Versículo 15, sí. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otro nombre para este castigo eterno. Y Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como dije, el infierno no es la casa de Satanás, no es la morada de Satanás, sino que es el lugar que Dios ha preparado para castigar eternamente al culpable. Y es tremendo. Y en esta conversación que yo tenía con estos chicos, les decía, si fuera yo el creador de un Dios, esto yo lo sacaría. ¿Sí? ¿Me explico? Humanamente, si esto fuera inventado por hombres, lo primero que sacaríamos sería esto. Sacaríamos el tema del infierno y haríamos algo un poco más de relacionarnos, de que estemos bien, de que vos te sintás bien, de que yo me sienta bien, porque está en nosotros. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. El último pasaje con respecto a esto, Hebreos capítulo 10, versículo 29 y 31. Este pasaje me gusta porque en 2 versículos implícitamente habla de un Dios de amor que entrega a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. De hecho, menciona la sangre, pero también en esos mismos versículos, habla de un Dios que es vengador. Y miren lo que dice, Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, una sangre que se derramó en una cruz, en la cual fuiste santificado e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, está diciendo Dios, yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, y presta atención. Si hoy quiere aprender versículos de memoria, Hechos capítulo 11, versículo 14 es un versículo corto para aprender de memoria. Y Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, esta es la situación. La situación del alumno que estaba por rendir un examen, la situación en aquel hombre que se estaba de alguna manera ahogando en el mar y la situación de Cornelio que lo esperaba este fin, en un fin de sufrimiento. Y esa puede ser en esta noche la situación de algunos de los que están acá, que nos espera esto, el castigo de Dios. Vuelvo a decir, si dependiera de nosotros, no lo mencionaríamos. Te hablaríamos de otras cosas, pero no se trata de nosotros y que la pasemos bien, se trata que tu alma se encuentre en el lugar correcto, como vamos a ver. Ahora, cuando yo estudiaba estos versículos, se me venía a la memoria ese rico que estaba con Lázaro, ¿se acuerdan? Y si bien tendríamos que estudiar bien el pasaje y tendríamos que definir bien lo que significa Hades, pero me acordaba a ese hombre allí en el Hades sufriendo y rogándole a Abraham que Lázaro
tomara un poquito de agua y le diera de beber, un poquito de agua. Esa es la idea que nosotros como creyentes tenemos que tener. Ahora, hablar del infierno no es solamente para aquellas personas que están destinadas al infierno. Hablar del infierno, dice la palabra de Dios, allí en Mateo capítulo 28, cuando hace mención de ir a ser discípulos, todas las cosas que están en este libro, toda es enseñanza para nosotros. Y como dije, el hombre tiene un gran problema, que vive con una idea del infierno. Los creyentes tenemos un problema, que aun cuando conocemos el infierno, que aun cuando hemos sido librados del infierno, vivimos con solamente una idea de lo que esto significa. Y como cantamos, personas pasan a la eternidad sin Cristo. Y a los creyentes, a los hermanos, que esta sea nuestra idea. Si pudiéramos representarlo de esta manera, vuelvo a decir, tendríamos que estudiarlo más detenidamente, pero hay personas que van a estar en el infierno y van a estar clamando por un poquito de agua. Y usted me va a decir, bueno, pero esa es la idea que nosotros tenemos que tener en mente esta noche. Porque si no consideramos la situación, jamás vamos a ver la dimensión de lo que significa la salvación. Ahora, volviendo al versículo, y es por lo cual me puse a meditar en él, esto tan grave, ¿no?, que es el fin de los hombres lejos de la presencia de Dios, y algo tan simple como lo que tenía que hacer Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Él, Pedro, te hablará palabras. Algo tan simple, ¿no?, como exponer a aquellas personas que se pierden el Evangelio. Cuando estudiaba para ciertos temas, en la parte de la industria se usa mucho lo que son las capacitaciones. Y me acuerdo de un profesor que siempre tenía como lema, ¿no?, una noticia de un canal que la mayoría conoce, que es un poco morboso para poner títulos, y el título en rojo, el fondo era rojo, usted ya sabe a qué canal me estoy refiriendo, era Carlitos quiso ayudarlo, Carlitos no sabía nadar. ¿Sí? Y esto es cierto, es una noticia cierta. Carlos era un taxista que cuando iba trabajando lo llamaron porque una persona se estaba ahogando y Carlos saltó, pero Carlos de verdad, literal no sabía nadar. Y esto fue cierto, se murieron, aunque suene un poco morboso el título, se murieron el que se estaba ahogando y el taxista. Y esta noticia la ponían como disparador por las capacitaciones que uno tiene que tener, ¿no?, para usar un matafuego, para hacer RCP. ¿Sí? Yo puedo intentar ayudar a alguien, pero si yo no sé hacer la maniobra, voy a ser un obstáculo. De hecho, puedo hasta quitarle la vida. Ahora, cuando pensaba en esto, pensaba en el versículo 14. Nosotros, aunque tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender textos de memoria, tal vez tenemos que practicar, ir con algunos hermanos que tengan esta habilidad de predicar, nosotros lo tenemos. Como hijos de Dios, nosotros contamos con la palabra que trae salvación. ¿Por qué? Porque ya hizo efecto en nuestra vida. Hermano, usted no se tiene que capacitar, y cuando digo esto, hago referencia, vuelvo a decir, no a que haga una capacitación para predicar a los niños, no que aprenda cómo exponer o un disparador para exponer el Evangelio. Lo que me hago referencia a que nosotros ya conocemos la palabra que da vida eterna. Ahora, trate de relacionarlo con aquella persona que está clamando en el infierno y que quiere un poco de agua. Nosotros lo tenemos en nuestra mano.
Pablo hay un ejemplo en Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Un ejemplo positivo, cómo el Evangelio cambió vidas. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Puedes poner el versículo 9 de nuevo? 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Los tesalonicenses no solamente recibieron a Pablo, a la persona de Pablo, sino que también recibieron el mensaje que él traía, y como escucharon el mensaje que Pablo traía, dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para aquellos que servían a los ídolos, ahora sirven al Dios vivo y el Dios verdadero. Miren cuán importante es que nosotros, que tenemos esta palabra, podamos comunicar y compartir a aquellos que se pierden. El libro de Hechos, ya para ir terminando, el libro de Hechos ha sido uno de los libros que más mal interpretado ha sido, todo el libro de Hechos. Desde el capítulo 1 hasta donde termina, ha sido mal interpretado. Y el capítulo 10 no es la excepción. Miren, es sorprendente cómo las personas han pasado años tratando de interpretar, bueno, si la visión de Cornelio fue un ángel, si fue el mismo Jesucristo resucitado que se le apareció, si el éxtasis que experimentó Pedro es para algunos hoy en la actualidad, o si fue para los apóstoles en ese tiempo, y así han pasado toda su vida malinterpretando este capítulo. Y no lo vamos a leer, pero me gusta, hay un hilo, todo el capítulo 10 y parte del versículo 11, que habla de la palabra. Y la visión se termina, y el éxtasis se termina, pero hay algo que no se termina, y es la palabra. Esa palabra que nosotros todavía podemos comunicar, esa palabra, como dice Hechos capítulo 10, versículo 22, solamente mencionando dos versículos, Hechos 10, 22, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir, le está diciendo a Pedro, a su casa para oír tus palabras. Versículo 32 del mismo capítulo. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Eran las palabras de Pedro que escuchó el centurión, pero era el mensaje de Dios. Y no es la excepción. Pedro, mejor dicho, Lucas deja registrado lo que Pedro predicó en ese día. Los invito a buscar el versículo 34 al 43. Y en esta noche, con esta idea en mente, para aquellos que somos sus hijos, que tenemos como tesoros un tesoro y nosotros como un recipiente de barro, algo muy valioso y que lo tenemos que compartir. Si lo ponemos debajo de la mesa, si no alumbra, personas se pasan a la eternidad sin Cristo. Y yo sé que tenemos que tener una teología, una doctrina firme, y creemos que Dios soberanamente ha elegido a los hombres, que Dios salva y que Dios puede hacer muchas cosas independientemente de lo que nosotros podamos hacer.
Pero también tenemos que entender cuidadosamente la Escritura, que somos voceros de Dios y tenemos una palabra nuevamente que puede dar salvación a una persona que se va a perder por la eternidad. Algo tan simple como exponer el mensaje. Bueno, este mensaje dice Hechos capítulo 10, versículo 34, vamos a leer hasta el 43. En esta segunda etapa donde se juntan estos hombres, Pedro habla y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis, los que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Nuevamente leo esta última parte, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el contenido del mensaje que Pedro le comunicó a Cornelio. Y este es el contenido del mensaje que hoy predicamos. Hemos predicado del castigo eterno. Hemos predicado que hay un Dios vengador, que horrenda cosa es caer en su mano. Pero también tenemos que predicar un Dios de amor. Como usted ha leído en la palabra de Dios, un Dios que entrega a su Hijo. Dice que Él lo ungió aquí, a Jesús de Nazaret. Y dice Pedro, nosotros comimos, nosotros bebimos con Él, Él anduvo. De hecho, los vecinos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Es que Dios, el Dios creador, me encanta decir esto porque es parte de la Biblia, pero es maravilloso, el Dios creador de los cielos y la tierra, un día vino a un lugar, vino a esta tierra y nació de una virgen y anduvo allí. Y dice que Él crecía en estatura, pero crecía en sabiduría para con Dios. Es que era Dios. Pero también hemos leído que los hombres le crucificaron. Y aquellos que un día comieron, gracias a Él, aquellos que un día cuando Él entraba gritaban Hosana, Hosana, dice que después, persuadidos por los religiosos, gritaron crucifícale, crucifícale. Y Pilato, no queriendo complicarse, como decimos nosotros, dice la palabra que la entregó a la voluntad de ellos. Y los judíos decían, no, nosotros no podemos matar a nadie. Entonces vinieron los soldados romanos y se burlaron de Dios y azotaron a Dios y crucificaron a Dios, pero dice la palabra que como un cordero fue hacia el matadero. Es que había un gozo delante de Él, que era que llevar hijos a la gloria del Padre. Y Cristo, en la cruz del Calvario, recibe la paga del pecado. La paga del pecado siempre se paga. Sí, vuelvo a decirlo, el pecado siempre se paga. O en el infierno
o en la cruz. Dios no puede ser burlado, el pecado siempre se paga. Quiera Dios que en esta noche podamos decir, Él ha pagado mis pecados en la cruz. Y dice el versículo 43, y recibirán perdón de pecados por su nombre, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No basta con un conocimiento más amplio del infierno, es solamente conocimiento. Nada nos va a librar de la ira de Dios. Lo que nos puede librar de la ira de Dios, querido amigo, en esta noche es la persona del Señor Jesucristo. No es religión, no es una filosofía, es una persona, Cristo. Y como dije, todo aquel que en Él cree, todo aquel que primero reconoce que por sus actos se merece el infierno. Y sé que esto es muy fuerte y tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, pero es el Evangelio. Pero también reconoce que Cristo cargó y pagó y paga mis pecados en la cruz del Calvario. Y yo reconozco que Él es Dios y reconozco que sin Él, vuelvo a decirlo, y lo hemos mencionado en esta noche, merecía el infierno. Solamente por Él y con Él puedo tener vida, como hemos leído en Juan 3:36, y vida eterna. Solamente hay que mirar la cruz y decir, allí está mi Señor y mi Salvador. Ahora, también quiero terminar en lo que he hecho referencia a aquellos que somos sus hijos. Daniel nos compartía hace unos sábados la historia de Jonás y él leyó, yo se los leo rápido, Jonás capítulo 4, versículo 1 y 2. Voy a leer la segunda parte del versículo 1. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo, le dice Jonás a Dios, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Estoy leyendo Jonás capítulo 4, versículo 1 y 2. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y me encantó cuando Daniel lo mencionaba, porque Jonás de alguna manera conocía a Dios. Y nosotros podemos decir lo mismo, conocemos a Dios, y que es clemente, y que es misericordioso. Pero digo, ¿cuán lejos estaba de la visión de Dios? ¿Sí? ¿Cuán lejos estaba de la visión que tenía Dios para ese pueblo? Y obviamente se me venía a la mente el Señor Jesucristo cuando veía la multitud. ¿Qué decía? ¿O cómo las veía? Como ovejas sin pastor. Yo digo, Señor, tiene que haber un arrepentimiento genuino en sus hijos. Porque yo estoy lejos de ver a la multitud como ovejas sin pastor. Estamos muy lejos de amar a aquellos que se pierden. Y hay algo que tenemos en nuestras manos, es un tesoro que son palabras que dan vida eterna. Y podríamos citar muchos versículos que Pablo hace referencia a esto. Tenemos palabras que pueden cambiar el destino de las personas. Hermanos, una vez más, que nuestra teología o lo que nosotros conocemos nos haga aferrarnos a unas cosas y soltar otras. Lejos estemos de esto. Sabemos que Dios es soberano, que Dios ha elegido, que Dios tiene un conocimiento que va mucho más allá, pero Él es grande, Él es soberano, nosotros somos finitos, nosotros somos limitados. Que tengamos la visión y el amor de Cristo.